Hola, buenas tardes. Esperamos aunque sean unos momentos en que pues ahí las notificaciones de su cara libro, su perfil de caras, que ustedes le llaman Facebook, empiece a notificarles, avisarles, recordarles de nuevo que hay una transmisión en vivo y que aparte ya la habíamos avisado, ya estaba programada previamente. Bien, ya van llegando más compañeros simpatizantes del psicoanálisis y del marxismo. Sí, antes que nada, a los que van llegando, les digo que ojalá puedan seguir mi prohibición de no hacer stickers o memes con mi nueva apariencia. No sé si estarían de acuerdo conmigo en no hacer stickers ni memes de mi nueva apariencia. Sí. Ya habrá otro momento para explicar por qué la nueva apariencia, pero no tiene que ver con crisis existenciales y mucho menos la cuarentena. Bueno, pues qué bueno que vayan llegando las personas y que pues quieran atender el día de hoy a este tema de Donald Trump y el fascismo, que así tal cual lo titulamos, pues habrá una división del tema. En un momento dado tendremos que ir combinando, pero digamos que trataremos de analizar un poquito el fascismo por un lado y a Donald Trump y luego ver de qué manera tienen que ver o qué relación puede haber. Gracias, solidarios Joel Melarc y Cintia Alvarado respecto a que no harán stickers ni memes de mi nueva apariencia. Hola a Daniela Treviño, Karime Lara. Bueno, van llegando más. Ok. Pues bueno, antes de entrar de lleno también recordamos a quien no ha adquirido su boleto de la rifa que tenemos un buen número de boletos vendidos, pero pues aún nos faltan más y todo eso para una buena causa. ¿Sí? Va a ir para la Casa de Jesús, que tenemos un colega que se llama Jesús. No, no se crean, es para los eventos académicos. ¿Sí? Ese chiste lo escuché de unos animadores que se subieron a algún camión por allá de los años 90, que me dio mucha risa. Que dijeron que lo que les diéramos por su actuación de payasos en el camión iba a ser para la Casa de Jesús. Y en esto que es el significante y el significado, lo que se desliza, pues uno dice, pues andan trabajando para Dios. Y luego ya dice el uno al otro payaso, le dice, ¿verdad que sí, Jesús? Y el otro, sí. Bueno, es para romper el hielo, nada más. Ya está nuestro amigo Alejandro Delgado y yo creo los chistes de Jesús son los que más le agradan. Bueno, Donald Trump y el fascismo. Tal vez indirectamente el caso del señor Floyd vino a avivar un poco la posición xenófoba de Donald Trump, pero Donald Trump ya lo conocíamos, bueno, desde hace bastantes años, pero el asunto racista o la aplicación del racismo a la política, pues la conocemos desde hace por lo menos 4 años, ¿sí? Desde que empieza su campaña poco antes de 2016. Entonces ya van para 5 años.
Sí, Miriam Cárdenas, pero dígalo en español, por favor. Comedia de a pie. Comedia de pie, no stand-up. Bueno, ¿quién es Donald Trump? Eh, que hasta desde la pronunciación ya hay como un problema, porque fíjense que esto de la apropiación de los teóricos pasa mucho por la pronunciación. Por ejemplo, no falta quien en sus clases primeras de psicología escuchó o fue él el que dijo Freud. Y yo creo que no tendría más problema con la pronunciación del nombre tal cual se escribe, tanto que son nombres extranjeros. Siempre hay un juego con esto, siempre va a haber algo que se desliza en el pronunciamiento de un significante de una forma o de otra. O sea que si le dicen Donald Trump o Donald Trump o Donald Trump, creo que tiene que ver con varios factores. Eh, uno es, hola Claudia, eh, uno es el respeto, ¿no? O el irrespeto. Bueno, y a Donald Trump, pues ahorita vamos a ver por qué no tendríamos por qué respetarlo, pero sin caer tampoco esto en un video de insultos, que también pudiera ser, ¿no? Pero yo creo que la sesión de insultos o la sesión de desprecios, pues puede caer para una reunión informal, ¿no? En la que cualquiera puede soltar insultos sobre el personaje que más le caiga mal. Aquí vamos a analizar mejor la personalidad y la función de Donald Trump como sujeto psicológico y luego la relación con el fascismo. Bueno, vamos a entrar de lleno, ahora sí, entonces. Eh, Donald Trump tiene varias características. Por ejemplo, tiene en su oficina principal, hola a todos los que van llegando, Clara, eh, tiene en su oficina principal los enmarcados todas las fotos de las revistas en que él ha salido como portada. El elemento narcisista pues es bastante evidente para cualquiera de nosotros, ¿sí? Eso no es nada nuevo. Pero ahorita vamos a analizar el elemento financierista y por qué el fascismo de Donald Trump tiene que ver con un fascismo de corte financiero. ¿Sí? Vamos a ver tres tipos de fascismos y el de Donald Trump es un cuarto, pero bueno, ahorita también va a haber un problema con estas derivaciones o subdivisiones de los movimientos políticos a lo largo de la historia. Donald Trump es alguien que no saluda a sus compañeros políticos, es alguien que maltrata físicamente en los saludos y en los abrazos, que esto yo lo he tratado en clases, sobre todo en las materias de entrevista o psicoterapia en la comunicación no verbal. Su saludo de Donald Trump es más o menos este, en donde trata de colocar, ¿cómo se puede? Trata de colocar su mano hacia abajo y poner la tuya arriba y entonces zarandearte un poco. Es como estos saludos que hemos recibido de personas importantes, en personas que quieren demostrar o que a veces sí demuestran de otras maneras presencia, se dice, un aura, un carácter, etcétera, que es para disfrazar muchas otras cosas inconscientes como son sobre todo el poder que se ejerce en el saludo. Porque hay personas que te saludan fuerte, pero lo que te están diciendo no es, mira, tengo mucha personalidad, sino conlleva muchas veces el carácter agresivo inconsciente de te voy a destrozar la mano en el saludo para que sepas quién manda. ¿Sí? Entonces dicen que las personas importantes o empresarios saludan así bien fuerte para que entonces dejar su presencia. Pura agresión, ¿eh? Disfrazado de esto que la comunicación no verbal aplaude como presencia o aplaude como no sé qué, como también las personas que hablan muy alto, ¿eh? Típico del lenguaje, del típico liricismo sanpetrino o del señor que tiene presencia, ¿no? Que llega al restaurante y habla bien fuerte para que todos lo escuchen. O sea, hijos, yo creo que los elementos agresivos no los alcanzamos a ver, puesto que también estamos impregnados de esta ideología de
la presencia y el imponerse. Pero bueno. Donald Trump dice en una de sus referencias personales que para él su vida sexual es como la guerra de Vietnam. Eso quiere decir que conquistar a una mujer tiene el elemento bélico de por sí. Y nadie podrá aquí ignorar el audio que salió en la plena campaña de Donald Trump, porque yo sé que siguen las campañas políticas, no solo en México, que esas yo sé que ya las siguen, deben de seguirlas, sino que siguen las campañas y los movimientos políticos de todo el mundo, y sacaron el video audio donde Donald Trump habla con un colega amigo y que le dice, mira, las mujeres cuando yo llego, por el solo hecho de ser quien soy, yo las empiezo a tocar y ellas no dicen nada, dejan que yo las toque, ¿sí? Porque se sienten tocadas por una celebridad. Entonces, cuando eres una celebridad como yo, las mujeres se dejan que las toques. O sea, más allá de vituperar al sujeto, este no es un discurso moral de qué malo que es, miren, qué machista. O sea, eso lo puede decir cualquiera. Lo importante aquí desde lo psíquico es que para él la cuestión del poder, la cuestión del imponerse, está mucho más allá de un orden lógico, de un orden racional que él puede disfrazar en su economía, en sus empresas o en la dirigencia de un país. Al final de cuentas, para él la vida y las relaciones sociales se basan en el dominio, ¿sí? Había un colega ahí en la Universidad de Emiliano Zapata, se me va el nombre, pero creo que se pide Tapia, que él empezaba a hacer un estudio y una valoración, una escala psicopatológica de los políticos. Pero hacer una escala psicopatológica de los políticos, que su propuesta era, hola Hugo, Nahuel se hizo trampa, ¿verdad? Al jugar con el control apagado, ¿verdad? ¿Sí lo va a aceptar o no lo va a aceptar? Bueno, ustedes no están listos para esa conversación, dicen recientemente. No nos metamos con la finísima persona de Nahuel. Que también cuando quiera nos metemos con la finísima persona de Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? Porque pues, hablando de finísimas personas como con Trump, Nahuel o Cuauhtémoc Blanco, pues digo, sabemos que podrían caber en el mismo cajón, ¿verdad? Pero no sé si va a aceptar que Nahuel hizo trampa, ¿verdad? Hugo Hernández. Sí es Hugo, el de la generación de Sarisa, ¿verdad? Bueno, ¿qué estábamos? Antes que sí, que no íbamos a hacer un juicio moral de Donald Trump, o sea, eso no es lo importante. Esta valoración psicopatológica. Caer en una valoración psicopatológica es entrarle a medir con las mismas reglas hipócritas y con los mismos estándares de calidad de la ideología capitalista las supuestas mañas o los supuestos fraudes o atribuir que entonces la psicopatología es del político porque entonces él está enfermo y tiene, por ejemplo, trastorno del objeto transicional, por eso le gusta robar y por eso es corrupto, pues entonces está mal, ¿no? Es un problema psicológico, o sea, no es el sistema social lo que crea corrupción y lo que crea a personas cleptómanas, que es básicamente la esencia de este sistema. El miércoles salí con unos amigos de aquí de mi cuadra, que hace pues, años pues, los saludo, ¿no? Al vernos pasar aquí, pero tenía años sin juntarme con ellos. Estábamos conviviendo, pues, hicieron unas hamburguesas asadas y luego empezamos a hablar de corrupción y me empezaron a preguntar de política porque pues, dicen, a lo mejor se me hace que anda más metido en eso. Y luego llegó el punto en el que uno empezó a decir, cualquiera que esté vea la oportunidad de sacar dinero lo va a sacar. Y entonces yo me quedo asombrado de, o sea, hijos, yo las considero pues, hasta cierto punto pues, bueno, personas con su calidad moral, etcétera, pero esto es del sistema. Si no analizamos o si psicopatologizamos lo que hace un político, caemos en la hipocresía de no juzgar al sistema. Entonces ese es el riesgo. No es que sí exista además factores clínicos específicos como puede ser el tomar lo que no es tuyo, que sí es propio también de una característica psicológica como lo es el pecho de la madre, como este objeto que se lo tienes que quitar o lo tienes que destruir si no es tuyo. O sea,
En psicoanálisis, por eso ya sabemos que sí existe una relación. Se me hace que Oscar se equivocó de canal. El canal de la adicción se me hace que es otro Facebook. ¿Sí? Aquí estamos hablando de Trump y del fascismo. Si gusta quedarse Oscar, pues es sobre eso, ¿verdad? Déjenme. Sí, no, tantita agua. Bien, ¿qué estábamos? Ok, Donald Trump y su psicopatología. Entonces, es importante llegar a esto de la guerra de Vietnam como una colonización de las mujeres. O sea, por eso Marx va a decir que el celoso es un posesivo, o sea, es un privador de la mujer. O sea que el celoso es una característica propia del capitalismo, porque uno cela al otro como si fuera su propiedad. Cosa enfermiza que es propio de la propiedad privada del complejo de Edipo, cosa que además están pegaditos el complejo de Edipo y el capitalismo, porque el Edipo fue privatizar a una mujer para un solo Juan, entonces esa Lupita ya no puede estar relacionada con otro Juan que no sea el del monopolio, del matrimonio burgués. O sea, hay que ligarlo todo, porque si no van a creer que los celos son nada más una cuestión psíquica y no tiene que ver con una estructura que el Imperio Romano además estableció para poder transmitir las herencias. Bueno, entonces todo está relacionado. Entonces tenemos a Donald Trump con su colonización de las mujeres y un señor heptagenario, es decir, que tiene 70 y tantos años y que Ili Berenice, ¿quién es Ili Berenice? Saludos, pero no sé quién, me dé más referencias. Es un señor heptagenario que presume que nunca ha usado Viagra. Y claro que, digo, el problema no es creerle o no creerle que ha usado Viagra o no al señor. Probablemente pueda ser cierto. Lo importante es que si es cierto, es un reflejo mucho más impregnado de esta función fálica que justamente no lo hace envejecer. ¿Sí? La función fálica la representa él también, obviamente, en los millones que tiene. Pero hasta donde sabemos, un investigador financiero demostró que Donald Trump tenía para el año 2005 cerca de 750 millones de dólares. Cosa que no lo hacía entrar a la lista de los 400 hombres más ricos del mundo que saca Forbes. No sé cada cuándo la saque la lista. Pero Donald Trump aseguraba que él estaba dentro de los hombres más ricos del mundo. Además, llegó a asegurar otras cosas como que era el expansionista, el urbanista, el empresario más grande de Nueva York. Cosa que... Ah, ya, sí, la generación de Andrés Santana. Eran como 5 personas nada más. Sí. Sí, pues nada más eran 5. Era Manolo, Andrea, era una parejita y era otra persona que era enfermera o abogada. Entonces no sé quién era usted, si era la de la parejita o la que se peleaba con Manolo. Bueno, ahorita nos va a decir el chisme, porque como quiera, o sea, podemos estar platicando y podemos chismear, o sea, no pasa nada. Si nada, hombre, ya me quemé a la otra, no, hombre, no andes saludando al maestro ahí porque te quema. Saludos a Eduardo Reyes Hernández. Mira, ni los veo en la fotito de quién es. Bueno, usted era la novia de Javi, sí. Denicio Lozano, amigo Denicio, ¿cuántos invernos? Bueno, eh, usted es Liliana, la de trabajo social, sí, la que se peleaba con Manolo, ya. Calan Vázquez, hijo de su, Calan Vázquez. Es como la oportunidad para hacer el chisme de los que hablan. No, ya se va a componer Calan Vázquez, ya por fin. Ya a ver si el tetra que viene ahora sí es el definitivo. Bien,
Entonces, esto del Viagra, y luego lo desmintieron. A Donald Trump otra urbanista, pero estaba en la Secretaría esto del Desarrollo Urbano, demostró que no era el que más terrenos expandía ni el que más invertía. Pero Donald Trump le va a gustar decir, soy yo el que hace todo mejor, soy el que hace más. Donald Trump, que esto también es significativo, estuvo en escuela militar. Y saludos a Joaquín y a Javier Orozco también. Estuvo en una escuela militar, donde se destacó como líder de un grupo de estudiantes de 70 personas. Algo de ahí ya era líder. Fíjense que bien curioso, en esa escuela militar había un premio por decirlo así, al sex símbolo, al carita del ejército, pero no había mujeres. O sea que el premio lo daban hombres al hombre más guapo del lugar, ¿no? Y Donald Trump se ganó ese récord del rompecorazones, ese mérito del rompecorazones. Bueno, lo de lo fálico sabemos que va a tener que ver con una persecución de la castración. O sea, si Donald Trump tiene que demostrar que es hombre y que justamente no usa Viagra y que él coloniza y que toca a todas las mujeres que quiere tocar, pues al menos nos deja ver mucho de su relación con el mundo, con la vida, ¿no? Con el amor. Ya desde ahí nosotros, pues bueno, ahorita vamos a hablar de por qué la gente vota por él. Entonces ya tenemos estas características de Trump. Zarandea, ¿no? Golpea, no golpea, o sea, golpea en el abrazo fuerte de oso, ¿no? Para que se note que está ahí. Hay algo bastante interesante que yo relaciono de Trump con un capítulo de Los Simpson en donde en las elecciones del 97 de Bill Clinton con Bob Dole, los secuestran estos extraterrestres de Kodos y Kang en una casita del terror. Y entonces se disfrazan de Bill Clinton y de Bob Dole, y entonces van de la mano y la gente, oiga, pero ustedes son rivales políticos, ¿no? Porque andan de la mano. Y entonces ellos dicen, no importa por quién voten, va a ser lo mismo, ellos lo mismo lo dicen. Y luego llega Homero Simpson, los destapa y demuestra que son dos extraterrestres y todas las personas, no, no, qué miedo, nadie vote por ellos. Y ellos bien seguros, ¿qué? ¿Tienen que votar por nosotros? Somos los del registro republicano y demócrata. Entonces, claro, Luis Carlos Trejo tiene razón ahorita que lleguemos a hablar del fascismo. Este nacionalismo impregnado en Trump tiene que ver con el narcisismo de él y la homosexualidad, porque es el enamoramiento de sí mismo, ¿no? Como este enamoramiento de tu cultura. Yo soy mexicano y amo la cultura mexicana, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ese enamoramiento hacia sí mismo, que obviamente Trump lo tiene. Y entonces Kang y Kodos les dicen, tienen que votar por alguno de los dos. Y luego les dicen, ok, van a echar su voto a la basura por un tercer candidato. Cosa que los Estados Unidos tienen un pavor, como unos niños, que nada más tienen entre dos opciones, que es hasta el prototipo de escoger entre papá y mamá, ¿no? O una elección heterosexual o una elección homosexual. No tienen de otra opción. Es casi como el bipartidismo español que demuestra una infantilidad gigante. Bueno, entonces, que además, ¿quién distingue a Kang y Kodos? Es decir, es otra metáfora. Los dos extraterrestres de los Simpsons son iguales, igual que los republicanos y los demócratas. En una junta que tuve en una universidad hace años, hablaban de que si Donald Trump ganaba, qué terrible que iba a ser y no sé qué. Y luego yo, bien quitado de la pena, así como de repente digo cosas imprudentes, dije, no, si gana Hillary Clinton o si gana Trump, en realidad es prácticamente lo mismo. Y luego todos se me voltearon a ver como de, ¿qué barbaridad está diciendo este hombre? O sea, qué barbaridad, es una locura. O sea, ¿cómo se atreve a comparar Hillary Clinton con Donald Trump? Bueno, pues digo, yo nada más me baso en la historia. Cuando Hillary Clinton es secretaria de gobierno con George Bush hijo, pues es la que celebra la guerra y es la promotora de la guerra además. O sea, creo que lo de Hillary Clinton, hasta si me apuran, hubiera sido todavía mucho peor a nivel global que Donald Trump, porque Donald Trump tiene un efecto mucho más nacionalista y mucho más proteccionista que Hillary Clinton. O sea, que Donald Trump se preocupa por sí mismo y lo que él dice por su país.
Hillary Clinton iba a ir a la ofensiva y continuar lo que ya tenían en una agenda con George Soros y con Obama y con Clinton desde hace 25 años. O sea, con Hillary Clinton hubiera sido peor, pero pues, no me iban a dejar explicarles todo eso en una junta que bueno, luego por eso ni me invitaban a las juntas, o mejor dicho, me dejaron de invitar a las juntas académicas. ¿Quién sabe por qué? Yo digo que se les traspapeló mi invitación y por eso ya no me dejaron ser coordinador, ni supervisor, ni nada. Porque o sea, un error lo comete cualquiera, ¿no? A cualquiera se le traspapela una invitación por 4 años. Bien, entonces, este tercer candidato es en realidad Donald Trump. Que además les voy a decir unos datos sobre la supuesta democracia de Estados Unidos. La mejor democracia del mundo, dicen ellos. Y yo sé que muchos de ustedes no idolatran a Estados Unidos como tal, pero yo sé, al menos por la cuestión inconsciente, porque no tienen una ofensiva mayor, porque si reconocemos lo que es Estados Unidos en el papel geopolítico y geoestratégico mundial, tendrían una cuestión mucho más crítica y constante sobre Estados Unidos y su influencia en el tablero internacional. Bueno, cosa que además los comunistas mexicanos no tomamos suficientemente en cuenta, no lo metemos a la ecuación de nuestras planeaciones. ¿Sí? Ok, entonces la democracia estadounidense se compone así a grandes rasgos. Bueno, para empezar, ni siquiera es democracia porque la representatividad no es como tal, sino es por estados. Hay estados hay personas más importantes que otras, por lo tanto no es demos, o sea, no es la igualdad del pueblo, ¿no? Bueno, la democracia, su etimología es el poder del pueblo, pero no existe esta cuestión de igualdad. Y entonces, ahí en Estados Unidos existe un padrón electoral como aquí el INE, antes el IFE, que le cambiaron el nombre porque apestaba pura corrupción, ¿verdad? Pero sigue siendo lo mismo. Y entonces, este padrón electoral no es requisito inscribirse en él, pero para votar hay que inscribirse en él. Entonces, del 100% de la población mayor de edad que ya se puede inscribir en ese padrón, solamente lo hace el 50%. Sigan las matemáticas conmigo. De ese 50% inscrito, el día de las elecciones solo vota el 50%. Ahora, de ese 50% que votó, pónganle que la mitad va para demócratas de votos y mitad de votos para republicanos. O sea que el presidente que termina ganando las elecciones de Estados Unidos termina ganando con el 11 o el 12% de representación de todo el país. ¿Se dan cuenta? O sea, al final el presidente de Estados Unidos lo elige la gran maquinaria que Noam Chomsky lo dijo como la gran fabricación de la opinión social. Cosa que el peligro del fascismo, que aquí ya me voy a empezar a ligar, es que personajes como Donald Trump tienen su oportunidad gracias a partir de la caída de los discursos y a la revoltura de los discursos. Ahorita llegamos a eso. Entonces, se dan cuenta de su supuesta democracia. Contrario a lo que López Obrador, les pese lo que les pese, será el presidente con la mayor votación histórica y la mayor aceptación social, la mayor nivel de aprobación para ya casi 2 años de gobierno. Les pese lo que les pese y les duela lo que les duela. Dice, quiere pelear, maestro, no esté peleando, llévesela tranquila. Bueno, ok. Esta oportunidad para los del discurso antisistema, que en realidad no tiene nada de antisistema, como el Bronco, como Manuel Macron, que de perdido Manuel Macron le ganó a la fascista de Marie Le Pen, que además Marie Le Pen era comadre de Hillary Clinton, y en Holanda estuvo a punto también de ganar el fascismo. En Argentina ganó el fascismo financiero con Macri, ¿sí? El expresidente de Boca Juniors. Sí, me meto con las macetas de Araceli Barrera, que es anti-AMLO. Ahí no le vayan a dar spam, a Araceli Barrera, como Chavana dice, no vayan a cargar a tal persona, no le vayan a dar spam a Araceli Barrera de que es anti-AMLO.
No, pero ya me habían dicho que era spam en español, ¿verdad? Ok, ¿qué estábamos? Ah, sí, personajes como el Bronco, supuestamente antisistemas, Donald Trump, supuestamente antisistemas, y llegamos a lo que es el fascismo. No sé, me pasa algo más de Donald Trump, ok, ya sé que... otra característica de Donald Trump es que él insulta. Además una estrategia de su campaña fue decir que Obama no nació en Estados Unidos porque su discurso va a ser American, American, American. Entonces, tenemos un presidente que ni siquiera es americano. Después se comprobó que sí era americano, que también podemos dudar si se falsificó o no. Pero lo importante que sea falso, cierto, que Obama era hawaiano o era keniano, el punto es que el discurso de Donald Trump es extranjeros son el problema. Hay un problema entre nacionalidad, extranjerismo, ¿sí? Y en sus discursos, porque además hay un sistema político que mide las palabras y mide las reacciones de las personas, por eso en su discurso utiliza América, pueblo, hacer grande la nación, nación, estadounidenses, son palabras que utiliza por lo menos 40 o 50 veces en cada discurso. Que eso tiene que ver con el fascismo, el ideal de nación. Por eso no va a ser gratis que utilice esas palabras constantemente. Entonces, cuando Donald Trump tiene malos modos, tiene estas increpaciones para con los mexicanos, ¿no? Que su gran despunte fue cuando en el discurso del 2016 dijo que somos violadores o que México le manda violadores y les manda lo peorcito. Como dice Slavoj Žižek, Donald Trump no tiene problema en decir quiénes son sus enemigos. O sea, ¿en serio? ¿Sería mejor Hillary Clinton con toda esta careta política de la derecha internacional, haciéndose los santitos y los que buscan el bien del planeta, pero en acciones haciendo otras? ¿Sí? Obama, el presidente que era un presidente de las minorías, fue el presidente que más personas expulsó de Estados Unidos, el que más inmigrantes regresó. O sea, es una hipocresía a nivel gigante. Entonces, Donald Trump al menos no miente. Creo que eso es lo más interesante y hasta lo más valioso de Donald Trump. Que nosotros no estemos a la altura de nuestro enemigo político, pues ese es nuestro problema. Pero también nosotros, por eso a los que ustedes nos dicen chairos, o izquierdistas, o comunistas, ustedes asumen que tenemos un lenguaje de violencia y de odio en nuestro vocabulario, ¿no? Agresivo, señalativo, pero es que nosotros tenemos bien claro cuáles son los enemigos del planeta, cuáles son los enemigos de la humanidad y de una sociedad de plena libertad, de libre empleo, de recursos naturales, de racionalizar el planeta, de no contaminarlo. O sea, nosotros sabemos quiénes son nuestros enemigos. Claro que debemos de mantener un tono mucho más respetuoso que todas las mentiras que sí se dicen, ¿verdad? De parte de la derecha. Nosotros podemos aguantar publicaciones en el Times, podemos aguantar, o sea, no que uno, no me pelan, no van a ver, pero estoy hablando de los representantes de alguna izquierda en el mundo, tienen que aguantar y no hay derecho de réplica. Entonces, por eso Obrador tiene su espacio para el derecho de réplica, ¿sí? Cuando sale a desmentir las portadas falsas de los gente incinerando cuerpos aquí en Tijuana, etc. Claro, como dice Pris Treviño, Estados Unidos junto con Islandia son los dos más grandes consumidores de medicamento psiquiátrico en el mundo. Tienen al 40% de sus niños con medicación psiquiátrica. Tienen a la población más analfabeta del mundo, analfabeta funcional. Porque el 80% de... Es una estadística, no me acuerdo dónde la vi. No, exageré el 80, pero vamos a decir el 60, pero no era menos de 50. El 50 más por ciento de su población no sabe ubicar la capital de su país en un mapa. Porque justamente así funciona la mejor democracia del mundo, teniendo a todos tan tontos. Bueno, entonces continuamos. Ahora sí vamos al fascismo, porque se nos está haciendo tarde con esto del fascismo.
A ver, permítanme tantitito. Perdón. Bien. Ok, el fascismo, pues habría que ubicarlo como su origen, la etimología es del Partido Nacional Fascista de Italia, con Mussolini, que es un partido al cual el rey Guillermo III, creo es, le da el poder porque junta 40.000 personas en Roma y el primer ministro dice, vamos a mandarle al ejército, cosa que hubiera detonado una guerra civil. Y entonces, con el gran apoyo popular, Mussolini le dan el poder a este partido fascista, que fascista viene de as, que es como partido de hacedores, ¿no? Como un partido que significa aquellos que se mueven, aquellos que trabajan, ¿no? Eso sería como su etimología, ¿no? El fascista. Cosa que en la actualidad también tiene una connotación bastante perversa, bastante insultativa, si ustedes quieren, pero vamos a ver que tiene su carácter, al menos de enemigos políticos los fascistas para nosotros, porque además Hitler, si leen Mi Lucha, se van a dar cuenta que los verdaderos enemigos, los que le caían más gordos a Hitler, no eran los judíos, eran los comunistas. Cosa interesante en Mussolini, que además también él era militante socialista, pero después funda su propio partido, ¿no? O sea, algo hay como peor enemigo para ellos. Justamente ¿por qué? Pues porque ellos están en el orden capitalista. Esto es el verdadero meollo o sea, aquí con esto le estoy dando la clave. O sea, el fascismo es otra cara del capitalismo, es otra forma de llevar a cabo los modos de producción capitalista. Yo por eso también insisto en que a mí se me hace un error estratégico, ideológico, el hacer tantas derivaciones y tantas terminologías. Por ejemplo, yo estoy en contra de que digamos, es que son chavistas, es que son maduristas, es que son peronistas, es que son neofascistas, es que son pinochetistas. O sea, es una confusión para las personas, ¿eh? El fascismo es otra cara y otra forma de organizar un Estado capitalista. Eh, Disfrazado de un discurso nacionalista y de un discurso que va a tener que ver con una conmoción y con una emotividad para el pueblo. También por eso estoy en contra de Alfredo Jalife, que, por ejemplo, él, en esto muchos teóricos socialistas me podrían apoyar y poder decirle a Jalife que pare en algunas cosas. Bueno, no que pare, o sea, puede decir lo que quiera, pero al menos ya estamos advertidos y estamos curados de su verborrea cuando dice que ahorita el dilema ya no es entre derecha o izquierda, capitalismo, socialismo, es entre globalistas y nacionalistas. Los globalistas, que son, digamos, ahorita los chinos y los rusos, pero con también sus componentes claramente nacionalistas y proteccionistas, pero en cambio ahora los nacionalistas como Macron o Donald Trump, que es protejo y ya no tengo este liberalismo salvaje o neoliberalismo en donde hay muchos riesgos por todo este mundo cambiante. No es que el liberalismo haya fracasado, porque vamos, para los que les daba ganancia era muy fructífero, pero los cambios en el mundo, los cambios de regímenes, hace que luego sea mucho mejor dar protección a las importaciones y exportaciones nacionales. Entonces, Jalife dice que hay una, por ejemplo en México, se ha utilizado el concepto de mafiocracia, narcocracia, corruptocracia. Jalife dice que hay una soroscracia por George Soros, que hay una plutocracia, que hay una, en fin, confundes a la persona. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos en México? Pues son todos estos términos para confundirnos del verdadero enemigo que es el capitalismo, ¿sí? Por eso Lenin va a decir en su libro, y tienen que leerlo también, el imperialismo fase superior del capitalismo. ¿Por qué el fascismo tuvo que escalar? ¿Por qué tuvo que llegar a escena en nuestra historia de la humanidad? Que también tenemos un error al ver siempre la historia de la humanidad como la historia de Europa, porque los idealistas y románticos filósofos alemanes dividieron la historia en función de Europa, ¿verdad? Pero también tenemos un error en voltear demasiado a Europa y no voltear más a ver la historia de América Latina y crear una noción de la historia a partir de nuestra propia historia. Sí, pero bueno, tenemos ahí un problema eurocéntrico. También con Freud, ¿eh? O sea, no es que Freud no sirva, sino que pensemos el psicoanálisis desde nuestra propia posición etnográfica y etnológica.
cosa que para eso pues ya hay muchas corrientes nuevas en psicoanálisis como el etnopsicoanálisis, que no quiere decir que estén enfrentados, sino que hay que darle el componente etnográfico y etnológico. Bueno, entonces ya no se confundan, ya no se peleen, no hablen de mafiocracia, no hablen de, es que es trumpista, es calderonista, es que es foxista. No, es que en realidad la historia tiene dos grandes polos, con diferentes caras, eso sí, pero los dos grandes polos de la lucha política del ser humano son sistemas políticos que están en pro de la vida y sistemas políticos que están produciendo muerte en la forma de organizarnos. O sea, no es tan difícil. Por eso cuando somos deterministas o somos enfáticos, es porque existen dos formas de organizarnos. Una forma en la que la vida se les usurpada al trabajador, su vida, su esfuerzo vital, para que otros tengan un montón de mucho más beneficios que aquellos que realmente están produciendo la riqueza. Eso es la vida y la muerte, los sistemas políticos. Y el fascismo vino a hacer cara porque después de la Primera Guerra Mundial, en la crisis económica, necesitaban un capitalismo más fuerte, un capitalismo que convenciera y que trabajaran en pos de esas fuerzas productivas, ¿sí? Que habría que estudiar, siempre con cierta reserva, porque justamente estos sistemas totalitarios en el que al comunismo se le mete en la misma cajón, pero yo sí separaría bastante, porque las condiciones bélicas y la Guerra Fría es un elemento bastante diferente para analizar al fascismo diferente del comunismo. Joel Melar, sí, yo creo que sí, pero bueno, Donald Trump ha sido déspota y en varias anécdotas de personas que han convivido con él les dice, es que usted es una controladora, es que tú eres un perdedor, ha dejado a muchas personas hablando solas, o sea, si no gana, arrebata, insulta, ¿sí? Para no herirse, eh, dice que los demás son los perdedores. Fíjense, al menos es sintomático como cuando hablábamos de Trump y sus aspectos psíquicos, llegamos a estar un poquito arriba de 60 personas en línea. Ahorita tenemos 39, lo cual es un signo inequívoco de que cuando se habla de política hay una cuestión que distrae, hay una cuestión que no se asume. O sea, esto de política como que puede ahí medio arrancar, pero no terminan de convencerse que hay algo importante estudiar en esto de la política. Entonces el fascismo, después de la Primera Guerra Mundial, cuando están en crisis, Mussolini agrupa, ¿sí?, y engrana a la sociedad obrera en un ideal nacionalista en donde la nación es el Estado y el Estado es la nación, frase de Mussolini. El pueblo es la nación y la nación es el alma del pueblo, frase de Mussolini también. Entonces, esta cuestión infantil hace algo así, Joel Mela. Qué bueno que me interpreta, porque yo no lo quería decir tan feo, ¿verdad? Pero qué bueno que sí me entienden, ¿verdad? Que de eso se trata. Y el fascismo en realidad mantiene las leyes de producción capitalista, pero de una manera mucho más acelerada y totalitaria. Habría que estudiar los supuestos beneficios económicos del capital, de los beneficios económicos en la Alemania nazi y en el fascismo italiano, porque según los defensores del fascismo es el mejor sistema económico, que en cierto sentido pudiéramos decir que sí, o sea, no me sumo, no soy fascista. Que no sé si sepan que en el TEG hay un grupo fascista y hay un partido fascista mexicano además, para que investiguen, porque ellos se están agrupando y también se juntan a estudiar, y asumen que el beneficio económico es mucho más, pero a riesgo del infantilismo, porque el sistema fascista no tiene una política social, no tiene bases filosóficas ni bases psicológicas que apunten a que el ser humano se va a liberar en algún momento, sino que implica la racionalidad de los ingresos. Y tampoco hay conciencia política ni conciencia de clase, sino una alienación hacia el dirigente del Estado. Cosa que también se le ha criticado a los sistemas socialistas y comunistas. Cosa que yo no equipararía
pero al menos la intención de racionalizar la economía sí está en el comunismo, no lo vamos a negar. Pero no es la racionalización del padre autoritario, ¿sí? Tendríamos que idear la forma y llegar a la disolución del Estado, porque si leen a Lenin en El Estado y la Revolución, se van a dar cuenta que lo que quiere el comunismo es disolver al final todo Estado, toda figura del Estado, todo monopolio del Estado del poder y de la economía. O sea, entonces en ese sentido, porque hay quien dice que el Estado fascista es igual al Estado comunista, y pues ahí demuestran un gran desconocimiento de la teoría del Estado en los socialistas, y si es que existe teoría del Estado en los fascistas, así como los anarquistas tienen una teoría del Estado, que en base a su premisa de los anarquistas es la disolución de todo Estado, que estaría interesante ver cómo compaginan la racionalidad de los medios de producción y de la economía con una simple disolución del Estado en estas épocas del capitalismo. Como cosas absurdas, como decir que tienen razón que Pemex debe de cerrar, pero como debe cerrar toda fábrica de petróleo en el mundo. Si México cierra Pemex es un suicidio político. Entonces tú no puedes exigirle a López Obrador que pase energías renovables, porque sería que justamente te van a venir a comer los países capitalistas con su inversión. Van a inyectar la contracampaña y tú no tienes ni cómo defenderte porque ya te desprotegiste económicamente. Es un absurdo, es una tontería gigante quien nada más diga porque sea buenas y primeras, sí, que López Obrador entre las energías renovables. Bueno, que además habría que estudiar cómo estaban los contratos de estas supuestas energías renovables. Bueno, estamos yendo. Entonces va a haber otros dos tipos de fascismo. El fascismo, porque va a haber este eje totalitario del Estado en donde la nación es lo más importante, pero el fascismo español en donde la religión y el mandato de Dios es lo que va a unir a todo el pueblo. Claro, sí, o sea, es el mejor para el sistema capitalista, por eso sí dije, lo único bueno sería la racionalidad económica que supuestamente detentan, pero al final esa racionalidad económica pues no se ha manejado. Que en principios filosóficos, pues que no tendríamos ni por qué asustarnos en asumir que hay un cierto principio filosófico muy parecido en el socialismo y en el fascismo. Claro que cómo lo han ejecutado los comunistas y los fascistas no tiene nada que ver, ¿eh? Ah, sí, bueno, ya lo hemos mencionado Agustín Laje, pero fíjese que en una reunión, no, es que ahorita nos vamos a desviar, pero nada más muy rápido, en una reunión hace poquito decía que Agustín Laje es el producto justamente de una conciencia feminista no entendida. Entonces, puesto que hay movimientos feministas y movimientos ideológicos de género sin pies ni cabeza, es que surgen los Agustines Lajes como una contrarreacción a movimientos ya en sí a veces reaccionarios. Pero tampoco yo no culparía a ningún movimiento feminista reaccionario porque justamente tienen toda la razón para estar reaccionando, pero bueno, vamos a organizarnos, ¿verdad? Y el fascismo alemán fue por raza. Entonces, fíjense, fue el fascismo por la identidad nacional, fascismo por identidad teológica en España, Dios y Franco, que le dio el permiso de gobernar igual que al rey, porque el rey le dio el permiso a Franco, y el fascismo alemán con la raza, ya no es la nación, es la raza alemana, que una cosa para justificar el expansionismo capitalista de Alemania fue invadir Polonia. O sea, ¿por qué los alemanes estuvieron? Sí, podríamos, pero sería mucho mérito asumir que Agustín Laje merezca el nombre del síndrome para todos los demás reaccionarios contra la ideología de género. Yo creo que hay que respetar la ideología de género, criticar lo criticable, pero no tomar esa actitud reaccionaria de Agustín Laje, en donde entonces asume que realmente, y que también si hay inyección económica en ciertos planes de ideologías de género, ciertos países le invierten dinero a las ideologías de género, pueden ser inconscientes de lo que están haciendo, pero si hay una inyección, entonces Agustín Laje le mete todo también el elemento paranoico sobre que esto es un plan para determinar la subjetividad sexual y para eliminar la idiosincrasia sexual, etc. Bueno. Y entonces, ahora llegamos con Donald Trump. Ya había tres tipos de fascismos que fracasaron. Porque el fascismo, ese fue el imperialismo que no logró concretarse, el imperialismo que no logró concretarse, pero que sigue siendo capitalismo.
En los 20 y en los 30 y en la Segunda Guerra Mundial terminan. ¿Qué viene ahora? El fascismo financiero. ¿Sobre qué está uniendo Donald Trump a todo el pueblo norteamericano? Bueno, a los blancos, a los que votan, a los poquitos, ¿verdad? Hay otros que no votan, pero también lo siguen mucho, lo idolatran. Es un héroe, ¿eh? Para las comunidades blancas de la clase media y la clase baja, a los blancos de clases bajas, Donald Trump es un héroe, ¿eh? Y a lo mejor no dimensionamos eso, y yo también dije, porque pronostiqué que iba a ganar Donald Trump, y también no me creyeron. Y yo creo que con esto de Floyd dio un giro gigante, porque el plan de Donald Trump era prender a Calderón para ganarse el voto de los mexicanos en el sur, cosa que quién sabe si aún y que haga eso le va a dar el voto de las minorías. O sea, Donald Trump ahorita parece que está acabado, parece. Pero Donald Trump, hijo de su, es que este señor si gana o gana, no quiere decir que sea muy bueno político, sino que pues, es mentiroso, ¿verdad? Y es nacionalista, y su fascismo financiero es: todos vamos a regresar nuestros empleos, vamos a regresar el dinero a Estados Unidos, nadie va a venir a quitarnos nuestros empleos. Entonces el nuevo fascismo es: todos protejan el dinero, protejan su dinero. ¿Cuál fue la defensa protofascista de la campaña contra López Obrador en el 2006? Fascista financiera. ¿Cuál es la campaña? Fíjense, en la reunión que tuve con mis amigos del miércoles, decían que López Obrador estaba pegándole al pequeño empresario y al microempresario, y que entonces no dejaba crecer a nadie económicamente. Discurso del fascismo financiero. Porque cualquier capitalismo en su ideología de hay que crecer económicamente todos, los que digan o pongan políticas para el freno del enriquecimiento ilícito, hasta los pequeños empresarios, hasta mis amigos de aquí de la cuadra, dicen que no, que nos están frenando, ¿verdad? Que es un lastre para la economía del país. Que por eso López Obrador no se cansa de explicar que no confundan entre Producto Interno Bruto y desarrollo de un país y distribución de la riqueza. Una cosa es que entren 4 puntos de PIB al año, y otra es que lo siga teniendo Slim y que lo sigan teniendo los 100 millonarios más grandes de México, ¿verdad? O sea, no confundan. Entonces, pues ahí está. El fascismo es la construcción de un movimiento político capitalista, pero disfrazado de un tinte emocional muy grande que tiene que ver con la unidad nacional. Y a lo mejor sería importante tomar las palabras de Trejo, del maestro Carlos Trejo, que dijo al principio, que tiene que ver con el narcisismo. ¿Qué inseguridades tenemos como pueblos para asumirnos que hay que defender nuestra nacionalidad? Que al contrario, justo la globalización va a acabar con la idiosincrasia, va a acabar siendo como en South Park, Parque del Sur, vamos a ser una raza homogénea, con un mismo tono de piel y todos hablando Spanglish, o Turk-English, o France-English. O sea, el inglés, esta globalización es lo que yo les he venido precaviendo. Todos van a cantar pop como los coreanos del sur, aunque su cultura no sea cantar pop. O sea, esto de la cultura no es el temor a que desaparezca mi cultura, sino que de ahí se toma el fascismo. Pero lo que tenemos que entender es que la influencia cultural va a existir, pero que no exista sin violencia, que no exista con violencia. Que entendamos que el ser humano es una sola especie, y si no entendemos eso, porque esta es la evolución de la lucha de clases, es la lucha por la especie, porque algún día tenemos que reconciliarnos con los capitalistas, los que tengan que pagar crímenes, que vayan a la cárcel, pero tendremos que reconciliarnos con la clase capitalista, porque un día se van a tener que sumar y sus generaciones tendrán que sumarse a nuestro proyecto. ¿Y a qué iba con esto? Dice Ricardo, para el PIB también cuenta el dinero que se mueva en el narcotráfico. Fíjate que eso te lo había escuchado decir la otra vez, y en ese momento yo dudé de ese dato, pero luego lo platicamos. O sea, porque no sé si en realidad el dinero del narcotráfico los países abiertamente lo pongan. O sea, hay ciertos giros aprobados por el Estado que tienen que ver con drogas, pero no sé si las drogas ilegales lo sumen de manera abierta. De manera no abierta, claro que sí. Y a lo mejor lo meten con otro registro, ¿verdad? Como es
Los narcos le dan dinero al gobierno y entonces el gobierno dice que lo ganó con otras empresas fantasmas y en realidad el PIB crece por el narcotráfico. O sea, en ese sentido indirecto, sí, probablemente tiene razón Ricardo. Sentido encubierto. En sentido directo, digo, no creo, ¿verdad?, que un país asuma abiertamente que su PIB crece por el narcotráfico. Lo que estaba en lo de que era importante. ¿Quién me recuerda? ¿En qué estaba? Antes de que leyera lo del comentario. El fascismo financiero. Fascismo financiero, ¿no? ¿Nadie me recuerda? Bueno, pues ya se me fueron un poco las cabras ahí al final, pero pues ojalá podamos entender que los nuevos gobiernos, las nuevas tendencias políticas son este supuesto discurso que está fuera de los partidos, que está fuera del sistema político, que además es justamente, sí, que es justamente lo que viene para México, porque en este programa de Nadando con Tiburones, Shark Tank, no estamos muy lejos que aquí en México la derecha, el capitalismo, siga tomando estos ejemplos que como Macri, que era presidente de Boca Juniors, llega a ser presidente de un país. Lo que vamos a tener aquí en México va a ser la propuesta de un empresario, puesto que lo que quiere fíjense cómo él es exitoso haciendo crecer la economía. Entonces ese modelo de fascismo es el que se viene de todo este sujeto fuera del sistema. Yo pronostico que también puede ser un periodista el próximo candidato, pero no va a ser cuando se quería lanzar a Carmen Aristegui de presidenta, pues Carmen Aristegui, digo, con todos sus defectos, pero no creo que se hubiera prestado a ser candidata de la derecha y probablemente por eso no la lanzaron. Pero un periodista de derecha, antisistema, que siempre ha criticado, ¿no? Según, pero pues sabemos que hay periodistas de izquierda y hay periodistas de derecha. O sea, esa es la gran dicotomía en el mundo, o sea, nadie se equivoque, o sea, ya eliminen de su vocabulario que existe que un chavismo, un postchavismo, o sea, o es socialismo o es capitalismo. Sí, no hay, o sea, hay formas de llevarlo a cabo, eso sí. Por ejemplo, los asiáticos hablan de un capitalismo con valores asiáticos, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Es capitalismo, ¿verdad? Y hay socialismos que mantienen muy malas mañas del capitalismo totalitario, ¿verdad? Pero habría que analizarlos, ¿eh? Antes de que sean groseros y nada más gritar como grita la derecha sobre Corea del Norte o sobre Cuba, cosas, habría que estudiar mejor los fenómenos sociales, ¿sí? Y porque hay sobre todo dos grandes proyectos en el mundo, pero esto es desde el punto de vista teórico, ¿eh? Porque en lo práctico, como nos dice Daniel Stulin, les recomiendo investigarlo, solamente hay 7 proyectos capitalistas, globalizantes. O sea, todos los proyectos en el mundo, los más fuertes, son capitalistas. El imperio anglosajón, el imperio otomano, el califato de Córdoba, el imperio chino, el ruso asiático, y faltan 2. O sea, todos los proyectos que están en lucha por el poder mundial son capitalistas. O sea, no están abogando por un verdadero socialismo, ni una difusión del Estado, ni una terminación de las armas. No tienen agenda para nada socialista. Ni China, ni Rusia. Entonces, pues bueno, ojalá que les haya servido un poco las reflexiones que saqué hoy sobre el fascismo y Donald Trump, y que estén precavidos y vacunados de lo que se viene para México. Se viene un candidato empresario. Se viene uno de estos que salen en Shark Tank, dicen ustedes. Se viene un candidato de estos antisistema, que ustedes votaron por el Bronco, no se les olvide. Sí, ojalá todavía esté Oscar por aquí y que no me hacen caso, que me dijeron hasta un colega, no alumno, un colega llevó propaganda del Bronco a la Metropolitana. Y que no está mal llevar propaganda. Yo llevé mi propaganda comunista. El problema no es llevar propaganda, sino de quién llevamos propaganda, ¿no? Entonces,
Ahí luego ya en privado pasamos el chisme de quién llevó afiliación del Bronco. Sí, Devani Castillo, el video se queda aquí grabado en la página. Todavía no tenemos el poder de Noroña para que nos tumben los videos a cada rato, pero sí se queda, no nos los borra. Bueno, pues vamos a dejarla aquí por hoy. Ya estamos en 30 en vivo, entonces ya de los 39, Joel Melarc, ahí para que me regañe a los otros 30 y tantos que se fueron durante la transmisión. No aguantaron la política. Está bien. En el camino, en el arriero somos y en el camino andamos. Ah, y mi frase de Donald Trump es: el león no es como lo pintan, dice, pero a veces hay pintores que lo dibujan igualito. Entonces con Donald Trump no hay medias tintas, el león es como lo pintan. Y entonces hay que actuar en consecuencia. ¿Sí? Entonces, así es, a veces nos dibujan igualitos, porque eso somos. Bueno, pues vamos a terminar. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos puedan seguir apoyando con boletos para la rifa. Y va a haber continuación de publicaciones en la página, como lo hemos estado haciendo ya estas últimas semanas más activamente. Y pues al menos con una transmisión en vivo fija todos los viernes a las 6 de la tarde, con un tema diferente. ¿Sí? A ver cuál tema planeamos para el próximo viernes, como Espinosa Paz. Bueno, gracias, hasta luego. Con la izquierda nos despedimos, ¿eh? Con la izquierda.